¿Qué es leyenda? Es un relato oral o escrito, ficticio o irreal, generalmente de contenido histórico, que presenta elementos sobrenaturales o mágicos, donde sus protagonistas son seres humanos que luego sufren mutaciones. Origen de las leyendas. El origen de las leyendas data del periodo prehistórico, cuando las civilizaciones emergentes comenzaron a mostrar inquietud en preservar tradiciones, moralidad, ética o celebraciones, en definitiva, su cultura. Las leyendas se definen como una forma de narrativa que habla del desenvolvimiento de personajes y hechos históricos relacionados a las tradiciones populares. Evolución de la leyenda. La palabra leyenda fue utilizada por primera vez en el siglo XVII. Proviene del latín leer, definido como leer, y legenda o cosas para leer. El lingüista Michael Witzel aseguró que las leyendas se originaron en la víspera africana hace más de 100.000 años. Durante este periodo histórico, los primeros humanos modernos emergieron y con ellos el origen de las leyendas. Al querer preservar su cultura, recreaban anécdotas de héroes y eventos que marcaban a la sociedad. A medida del avance social y tecnológico, las leyendas perdieron credibilidad, pero prevalecieron como eventos ficticios y míticos de los ancestros. Su propósito evolucionó para transmitir historias y tradiciones generacionales no necesariamente ciertas, pero sí parte del folclore de una sociedad. Las leyendas son consideradas anónimas, ya que es una difícil labor identificar su origen. Características de las leyendas. Acciones grandiosas. Las leyendas se centran en los personajes y la grandiosidad de sus acciones. Esta característica es la que permite diferenciar con facilidad la leyenda y otro tipo de relatos. Las acciones de los personajes suelen ser tan únicas que son irrepetibles por cualquier otra persona en cualquier otro lugar o momento. Espacio concreto. El espacio-tiempo donde se desarrolla la historia es suficientemente conocido, específico y ubicable. Es un momento y lugar familiares para los miembros de la comunidad. Esto es lo que hace a la historia creíble, verosímil y por lo tanto popular. Realidad de las historias. Las historias que narran las leyendas fueron reales o parcialmente reales en tiempos remotos, y con el paso del tiempo se fueron cargando de detalles ficticios o exagerando la realidad al extremo. Fantasía. La narración incluye hechos sobrenaturales, mágicos o fantásticos, que son los que permiten la duda a los más escépticos y los que a la vez le dan tinte de erosidad a los personajes. Los personajes son humanos. Las leyendas tienen como protagonistas seres humanos que fueron relevantes en un momento histórico debido a sus acciones, pensamientos o hazañas. El boca a boca. La transmisión es oral, es decir, se comunica de boca a boca y de generación en generación. Forma parte de la tradición, ya sea de forma oral o escrita. Las leyendas pasan a ser parte de la cultura local, regional o nacional, según el grado de importancia que adquieran, y se entremezclan con realidad, las costumbres y la idiosincrasia del lugar. Expliquen la historia. Las leyendas buscan explicar hechos históricos, momentos importantes o algún elemento cultural para causar un impacto en la sociedad y generar en ella actitudes, comportamientos o creencias específicas. Clasificación en función de la temática y el origen. Se divide de acuerdo a la temática o al origen. Por la temática puede encontrarse la leyenda negra, que narra historias negativas o desfavorables, la leyenda infantil, la leyenda de terror o escatológica, y la leyenda religiosa, que incluye a santos, ánimas, castigos a pecadores, magia negra y pactos con el diablo. Dentro de la clasificación, según el origen, se ubican las leyendas rurales, locales y la famosa leyenda urbana, nombre que se le da a la historia de folclore contemporáneo, que suele ser falsas pero tan difundidas y conocidas que se dibujan de la delgada línea entre lo real y lo irracional. Diferencia entre mito y leyenda. Mito es un relato que trata de explicar el origen del mundo y el universo. Leyenda es un relato que trata de explicar algún elemento de la naturaleza, humanos, plantas y animales. Mito es el carácter universal. Leyenda
es decir, carácter local. Mito, habla de dioses y superhéroes. Leyenda, habla de los acontecimientos de seres humanos. Mito, no complementa un espacio geográfico. Leyenda, los hechos acontecen en un lugar geográfico determinado. Algunas leyendas famosas. Leyendas infantiles. Santa Claus, la cigüeña, el ratón Pérez. Leyendas urbanas. Walt Disney está criogenizado para revivirlo en el futuro. Elvis Presley o Adolfo Hitler no han muerto. El extraterrestre de Roswell o historias sobre ovnis y alienígenas. Leyendas de terror. El jinete sin cabeza, la Llorona, los zombies de Haití, las brujas de Salem, Jack el Destripador. Algunas de las leyendas más conocidas de la Ciudad de México, las cuales han sido contadas de generación en generación, son La Llorona. Es una de las historias más famosas del México antiguo, al incluso desconocerse su fecha de origen, ya que se asegura que proviene del siglo XVI, cuando la ciudadanía está obligada a refugiarse a sus hogares durante el toque de queda, instantes en el que aseguraban escuchar el conocido lamento "Ay, mis hijos". La calle de la Quemada. A mediados del siglo XVI, Gonzalo Espinosa de Guevara llegó a la Ciudad de México y lo hizo acompañado de su bella hija Beatriz, de 20 años, quien es la protagonista de esta sangrienta y memorable historia. Viejo Hospital Juárez. Esta clínica, localizada en Jesús María y Fray Servando, en el centro histórico, es conocida por recibir con cierta frecuencia la visita de La Planchada, una enfermera de apariencia inofensiva cuya risa es calificada de siniestra por las personas que se han topado con esta manifestación. Leyendas más famosas del mundo. El monstruo del lago Ness. Ubicado en Escovia, el lago Ness es la supuesta morada de Nessie, una de las criaturas acuáticas más famosas del mundo, y cuya existencia se rumora desde hace más de 1500 años. Su leyenda se va acrecentando por los supuestos avistamientos antiguos. Leyendas sobre caballos acuáticos que habitaron en las profundidades del lago y una propuesta foto tomada en 1934 por el cirujano Wilson. El chupacabras. En 1992, medios locales de Puerto Rico difundieron una noticia sobre la matanza de varios animales que habían sido encontrados sin sangre con mordeduras a nivel del cuello. Gracias a la ocurrencia de casos similares en otros países, la leyenda se extendió por todo el mundo. Según avistamientos, el responsable es una especie de abrigo gris verdoso de aproximadamente 1 metro y con un aspecto reptiliano que destaca por su piel escamosa y espinas afiladas en la espalda, aunque otros testimonios indican que se trata de una especie de perro salvaje. Autor más influyente. Gustavo Adolfo Bécquer. Sus leyendas más conocidas son Maese Pérez el organista, Los ojos verdes, La Ajorca de oro, El Cristo de la Calavera, La Rosa de Pasión. Romanticismo en leyenda. Leyenda. El Monte de las Ánimas. En esta leyenda se cuenta que hubo una sangrienta batalla entre árabes y los caballeros de Castilla, cuyos cuerpos quedaron enterrados para siempre en el monte. Todo comenzó al principio de los años 50. En la cima de un cerro había un casino llamado Country Club, donde eran los lugares más lujosos y famosos de Hermosillo. En este lugar hacían fiestas todos los sábados, pero uno de ellos marcaría la historia. Fue una noche, una joven llamada Silvia se enteró de una de las fiestas y le pidió permiso a sus padres, los cuales no le permitieron ir a la famosa fiesta.
Linda se fue a su habitación. Guardó silencio para que sus padres no sospecharan mientras ella se alistaba. Ella decidió escaparse. Decidió ir a la fiesta sin el permiso de ellos. Cuando llegó a la fiesta, era la mujer más hermosa de ese lugar. Todos los hombres querían salir a bailar con ella. Pedían y le pedían y le pedían, pero ella negaba. Hasta que llegó el joven más apuesto del lugar. Ella rápidamente aceptó. Después de unos cuantos minutos, Silvia comenzó a sentir un ardor muy fuerte en la espalda. Sentía que le quemaba. Después comenzó un olor muy fuerte a azufre. Silvia tenía más y más calor, cuando de pronto mira hacia abajo y ve la pata de un gallo y la pata de un caballo. Mira al joven apuesto, mientras él ríe a carcajadas. Después, todo ardió en llamas. Nadie supo el paradero de Silvia. Se cree que se quemó y se cree que quedó loca, pero nadie la volvió a ver.